Listo. Entonces, buenas noches. Nosotros somos Mariana González y Karen, integrantes del Grupo de Interés de Emergencias de los Andes. Y hoy les vamos a hacer la primera charla del semestre, que es paciente con alteración del estado de conciencia. Entonces, vamos a hacerlo con las cosas claves, teniendo en cuenta el paciente que llegue a la sala de urgencias y qué es lo que debe hacer un emergenciólogo al momento que tiene este paciente al frente. Entonces, vamos a hacer definición, clasificación, el delirium versus las alteraciones, qué es la escala de Glasgow, cuál es el abordaje ABC, las etiologías, la historia clínica, el examen físico, los paraclínicos, el abordaje y finalmente el mensaje, bueno, pues el tratamiento y pues los mensajes finales y resumen. Entonces, para empezar, tenemos que saber qué es un paciente que tiene alteración del estado de conciencia. Entonces, para eso tenemos que saber qué es el estado mental o qué es el estado de conciencia. Entonces, el estado de conciencia va a abordar, va a implicar la interacción entre el funcionamiento emocional e el intelectual. Además, va a hablar entre qué tan conectado va a estar el cerebro y el cuerpo y, y de qué manera van a estar trabajando eh, conjuntamente. Entonces, al momento de que tienes un paciente al frente con alteración del estado de conciencia, uno lo primero que tiene que pensar es que tiene un cambio en el estado, ya sea de alerta, atención, memoria o de la conciencia. ¿Y qué tiene que pensar uno qué tiene que pensar uno? Los tres primeros diagnósticos es el delirium, bueno, es el estado de coma y demencia. También es importante saber que la alteración del estado de conciencia es una de las presentaciones más comunes en las salas de emergencias. Hay muchas causas y es común que no se sepa la etiología. Y es importante saber que el rol del emergenciólogo cuando tiene este paciente al frente es primero estabilizarlo, tratar las causas que son rápidamente irreversibles, como lo es la hipoglucemia, la hipertermia o hipotermia. Y después de haber estabilizado al paciente y tratar estas causas que se pueden como tratar al momento, se debe iniciar el diagnóstico como el testeo de diagnóstico secundario, pues el diagnóstico que tiene. Y además añadirle un tratamiento para causas en contra, como de la vida, como lo es un trauma, como lo son lesiones intracraneales o como lo puede llegar a ser una sepsis. Como les dije, uno tiene que pensar en delirium, que es una alteración transitoria que aparece y desaparece. Pero esto, pues más adelante les voy a hablar cómo diferenciar entre un delirium y un estado de coma. También hay que tener en cuenta la demencia, que la demencia es... alguien está hablando. Ah, ya. La demencia es un déficit fijo que resulta en cambios en el cerebro, como lo es la enfermedad del Alzheimer. Entonces, se puede pensar que es un daño cerebral agudo y se puede manifestar como una alteración del estado de conciencia. Según el DSM-5, esto va a incluir una alteración aguda y fluctuante de la atención y la conciencia y va a ser causado por factores somáticos o farmacológicos, pero en el transcurso de pocos días, a diferencia del delirio. Los pacientes que tienen demencia van a tener alteraciones del ciclo del sueño de vigilia y los síntomas tienden a empeorar en la noche. Como datos de epidemiología, tenemos que del 10 al 15% de los pacientes mayores en la sala de urgencias van a presentar un estado de delirium y tenemos tipos de deliriums como lo es el hiperactivo y el hipoactivo, pero pues eso les voy a explicar más adelante. Ahora, em, una vez que ya entendemos qué es la alteración del estado de conciencia y por qué representa una urgencia vital, el siguiente paso es preguntarnos qué es el estado de conciencia que tiene cuál es el estado de conciencia que tiene el paciente en este momento para poder comunicar la gravedad, priorizar las intervenciones y orientar el abordaje diagnóstico inicial. Entonces tenemos que hay cuatro estados de conciencia, donde está el alerta, donde es el estado basal normal,
El paciente está despierto, alerta y responde adecuadamente a estímulos verbales. Está orientado en persona, tiempo y espacio, y el lenguaje y su conducta son apropiados. Por otra parte, tenemos la somnolencia, que es la disminución leve del nivel de alerta. El paciente se va a quedar dormido, pero si uno le hace estímulos verbales, se va a despertar fácilmente. Va a responder de forma coherente, aunque lenta, y su atención y concentración están disminuidos. En cuanto al estupor, tenemos que hay una disminución marcada del nivel de conciencia. El paciente no va a responder a estímulos verbales, solo va a responder a estímulos dolorosos repetidos y van a haber respuestas motoras poco coordinadas o inadecuadas. Y el paciente que ya tenemos en coma va a tener ausencia completa de vigilia, no hay respuesta a estímulos verbales ni dolorosos, va a tener los ojos cerrados de forma persistente y va a tener los reflejos ausentes. Em, por eso ya una vez determinado el nivel de conciencia, el siguiente paso es preguntarnos, ¿estamos frente a una disminución del nivel de conciencia o ante un cuadro de delirium? Ya como les dije antes, el delirium es una de las causas más frecuentes de alteración del estado mental en urgencias y en hospitalización, especialmente en adultos mayores, pero pues aquí nos importa más en urgencias. Es un cuadro agudo, fluctuante y potencialmente reversible, pero muchas veces pasa desapercibido. Tenemos como factores de riesgo, que es como la parte de arriba del cuadro, como la parte de la superior derecha, que nos habla de que hay factores que nos deben prender alarmas, que es un paciente mayor a 65 años, un paciente que tenga antecedentes neurológicos como lo es demencia o Parkinson, y síntomas como lo son alucinaciones o cambios conductuales agudos. Después tenemos que, pues como les había dicho que hay dos tipos de delirium, pues tres, el hiperactivo, el hipoactivo y el mixto, donde pues el hiperactivo va a ser un paciente que va a estar en constante estado agitado, va a estar hiperactivo, como lo dice su nombre, y este es el más fácil de reconocer, mientras que el hipoactivo es el más difícil de reconocer y este paciente se caracteriza porque va a reducir su actividad motora, va a estar más lento, va a tener una somnolencia normal. Y el mixto, pues, es que se juntan el hiperactivo con el hipoactivo. Clínicamente, el delirium no siempre es agitación, puede ser hiperactivo. Em, lo importante es saber diagnosticar si tenemos a un paciente al frente con delirium y esto se va a hacer con el cuadro de CAM, que el diagnóstico es Confusion Assessment Method, que es que requiere un inicio agudo y curso fluctuante, va a haber una alteración de la atención y además va a tener un pensamiento desorganizado o va a haber alteración del nivel de conciencia. Entonces, no se necesitan imágenes para diagnosticar el delirium, solo se necesita observar y evaluar bien al paciente que uno tiene al frente. Es importante que el delirium no es solo, o sea, se clasifica como una enfermedad psiquiátrica, pero pues si lo vemos en un grande modo, es un síndrome médico que indica una enfermedad aguda subyacente. Entonces, identificarlo temprano cambia el pronóstico y la mortalidad del paciente. Mm, Ahora bien, tenemos que las escalas de evaluación para el estado de coma. Esta es la escala de Glasgow. Esta escala nos sirve para monitorizar la evolución del paciente, pero no para diagnosticar la causa. Entonces tenemos que se evalúa los componentes motores, los verbales y si el paciente abre los ojos o no. Entonces tenemos un puntaje total de 3 a 15, donde leve es de 13 a 15, el moderado va de 9 a 12 y grave menor o igual a 8. ¿Para qué nos sirve esta escala de Glasgow? Es un estándar en urgencias y en trauma, es útil para el seguimiento seriado y es un lenguaje común que se puede hablar entre los emergenciólogos para hablar de cuál es el pronóstico de este paciente y cuál va a ser la evolución pues sí, del paciente. ¿Cuáles son las limitaciones? Que no identifica la etiología que le está causando el coma al paciente. Es poco útil en personas entubadas, afásicos o sedados y no va a evaluar los reflejos del tronco encefálico, entonces hay un poco de sesgo ahí. Em, Ahora, hablando del abordaje inicial de ABCD, que es el que se debería seguir al momento de que llega una persona
con una alteración del estado de conciencia. Entonces, este nos va a permitir em, identificar las causas reversibles inmediatas de alteración del estado de conciencia. Entonces uno tiene que irse guiando con las letras. Entonces A es airway, que es vía aérea; B, que es breathing, que sería respiración; C, circulación; D, disability, que es ver el estado neurológico; y E es el exposure, que sería exposición, entorno y temperatura. Entonces, lo importante de este abordaje es que uno tiene que revisar estos patrones con el fin de ver si algo por ejemplo, de la vía aérea es lo que le está causando la alteración al estado de conciencia al paciente, y al igual que la respiración, o si es algo de la circulación. Em, por eso, lo importante acá es, antes de pensar en los diagnósticos complejos, uno debe de corregir las cuatro principales causas que llegan a alterar el estado de conciencia de un paciente, que es la hipoxia, la hipoglucemia, la hipotensión y el compromiso de la vía aérea. Entonces, para un emergenciólogo, seguir este abordaje es lo ideal para poder encontrar esas causas que son agudas y que se pueden calmar o tratar en la sala de urgencias. Y ahí, si no, pues buscarle más etiologías al paciente. Entonces aquí tenemos como la importancia de la D. Entonces la importancia de la D, que se hablaba de el estado neurológico. Entonces uno lo que le tiene que hacer principalmente al paciente cuando llega a la sala de urgencias y tiene alteración del estado es una glucometría, porque puede haber hipoglucemia, que es una causa frecuente, grave y irreversible. Entonces, a cada paciente que llegue con una alteración del estado de conciencia, hacerle una glucometría. Y si está baja, administrar glucosa intravenosa y ver si esa es la causa principal que le está causando esa patología al paciente. Y además de eso, un examen neurológico. Entonces, uno puede ver el nivel de conciencia con la escala de Glasgow que ya les expliqué. El examen pupilar, entonces donde uno mira el tamaño, la simetría y la reactividad de la pupila, y finalmente ver si el paciente tiene respuesta motora y signos de focalización. Es un examen sencillo que se puede hacer en menos de 5 minutos, y la glucometría apenas llega al paciente se puede hacer, y se puede salvar de hacerles 60.000 exámenes al paciente y no encontrar nada, sabiendo que es solo simple un bajón de azúcar. Entonces, esas dos cosas son como importantes. Entonces, ahora Karen va a seguir con las etiologías comunes. Listo, entonces pues para continuar con la presentación que está haciendo Mari, es importante pues todo lo que ha explicado entender que pues la alteración del estado mental en urgencias no debe entenderse como un diagnóstico como tal, sino como un síndrome, y pues este síndrome es más bien como una manifestación clínica de la disfunción cerebral aguda que está presentando el paciente en este momento. Esa disfunción pues puede tener distintas causas como lo son estructurales, metabólicas, sistémicas, tóxicas. Entonces pues uno de los errores más comunes que se cometen en urgencias es que se asume que todo paciente que presenta alteraciones del estado mental, que está confuso, pues tiene una causa como neurológicamente primaria, que es las que se tiende a pensar en primera instancia. Entonces, pues las etiologías que yo traté de organizar aquí más o menos fue como en los grandes grupos para no olvidarnos de los más importantes, porque igual recuerden que esas charlas son muy enfocadas a la primera hora del paciente. Cada pues etiología tendrá su abordaje y su manejo más específicos. Aquí solamente las vamos a mencionar. Entonces, pues empezamos por las neurológicas, que son como las más importantes, en las que siempre pensamos. Encontramos el ACV, el ataque cerebrovascular, que puede ser isquémico o hemorragio, la hemorragia subaracnoidea, el trauma craneoencefálico, que también tiende a ser muy común, y pues las crisis convulsivas. En este último es importante recordar que en cuanto a la convulsión, está, o sea, en la convulsión tanto activa, pues bien se altera el estado sensorial, el estado mental de la persona, pero no solamente es en ese momento, sino pues también tanto en el estado posictal como en el estatus epiléptico no convulsivo.
Esto pues se puede pasar completamente desapercibido si no se tiene en cuenta. También pues otros orígenes comunes son los tumores, la hidrocefalia, pues cualquier causa que nos pueda generar como un aumento de la presión intracraneal, lo que nos va a producir pues un compromiso progresivo del estado de conciencia. En las causas metabólicas, las más importantes que me pareció resaltar es pues la hipoglicemia, que ya la mencionó Mari, que esta es reversible, debe descartarse de inmediato. Lo primero que hay que hacer siempre es tomar una gluco. A esta pues también hay que tener en cuenta alteraciones electrolíticas, especialmente de sodio y de calcio, una encefalopatía hepática, una uremia y pues trastornos como de la oxigenación, como hipoxia e hipercapnia. En cuanto a las infecciosas, las más importantes que me pareció resaltarles en esta presentación fueron meningitis, encefalitis y pues encefalopatía que sea asociada a una sepsis como tal, que pues ese es también otro manejo. Esta es una causa muy importante, estas tienden también a ser bastante comunes en pacientes que llegan con alteraciones del estado de conciencia y pues no se tienen tan en cuenta las infecciosas. Las tóxicas, como vi que incluso las mencionaron en el chat, pues estas van desde intoxicaciones por alcohol, opioides, benzodiazepinas, antidepresivos, antipsicóticos. Puede incluso haber intoxicaciones mixtas, pues una persona que esté en una fiesta o pues en distintas actividades puede consumir más de una sustancia, por lo que hay que tener pues esto bastante claro. Y las causas sistémicas, que ya son pues más graves, se podría decir, como lo son shock, alteraciones de la temperatura, como una hipotermia, una hipertermia, una insuficiencia respiratoria y pues crisis hipertensivas que puedan comprometer la función cerebral. Aquí que es como el mensaje importante. Son muchas etiologías posibles, hay muchos focos en los que hay que pensar al mismo tiempo, pero lo importante es que el cerebro suele ser la primera víctima de cuando hay una falla sistémica, entonces hay que estar muy pendiente de este órgano. Siguiente, por favor. En cuanto a la historia clínica, entonces pues en el paciente con alteración del estado mental, la historia clínica rara vez se obtiene del paciente porque pues tiene una alteración, por lo que esta debe tratarse de hacerse lo más rápido posible, que sea muy dirigida y que las respuestas que estamos tratando de obtener con las preguntas que estamos haciendo nos lleven a tomar decisiones, es decir, no preguntar por preguntar, sino que lo que estemos preguntando nos ayude a tomar una decisión sobre el manejo que vamos a tener con este paciente. Muchas veces esto pues tiende a caer sobre un paciente secundario. Digo, sobre un informante secundario, el acompañante que venga con la paciente, el familiar, la persona que lo haya encontrado. Entonces, para la historia clínica, lo primero es definir cómo fue el inicio. Entonces, si fue un inicio súbito, pues esto nos va a orientar de pronto más a una causa como una ACV, una crisis convulsiva e incluso una intoxicación. Mientras que pues un inicio más progresivo nos puede sugerir otras etiologías, ya sean infecciosas, metabólicas, un paciente que pues ha tenido como este deterioro. Después de ya haber definido el inicio, evaluamos la duración y el curso que ha tenido pues este síndrome. Entonces un curso que sea fluctuante, que sea cambiante, es más típico de un delirium, de una sepsis, mientras que un compromiso que se mantenga en el tiempo nos hace pensar de pronto más en lesiones estructurales. Los medicamentos es muy importante, es decir, si hay presencia de sedantes, opioides, fármacos que tengan algún efecto anticolinérgico, pues estas son causas frecuentes y muchas veces iatrogénicas. Entonces, pues es clave identificar de pronto cambios recientes en las dosis de pacientes psiquiátricos, pacientes con abuso de drogas, pues como este tipo de pacientes que puedan tener algún contacto o acceso con sustancias. Precisamente acerca del consumo de sustancias, pues debe preguntarse tanto no solo drogas ilícitas, sino alcohol, exposición a tóxicos medioambientales, laboral, en la casa, como cualquier indicio que nos pueda ayudar a orientar mejor esta historia y pues este paciente. Nunca se debe asumir que, no sé, un paciente joven no puede estar intoxicado o que, no sé, un viejito no consume drogas. Hay que preguntar todo lo necesario. Antecedentes pues, de los pacientes, como lo son la epilepsia, que hayan tenido una CV antes, que tengan una enfermedad renal o una hepática, pues también nos ayuda a orientar al paciente y pues lo que les decía al inicio, el informante secundario aquí es muy importante. ¿Por qué? Porque la persona pues tal vez no nos va a dar información muy certera, muy confiable,
Entonces, pues si tenemos un acompañante, otro informante que haya presenciado, que lo conozca, pues esto nos va a definir el estado basal del paciente, es decir, cómo está él normalmente, cuánto lleva la evolución de la condición en la que se encuentra. Entonces, pues esto nos va a ayudar mejor a orientar. Siguiente, por favor. El examen físico no es tan extenso, pues esta es más como de alteración del estado mental, entonces aquí les traje como los 6 punticos más importantes y lo que les decía en la anterior, tiene que ser muy estratégico, muy a buscar eficacia. Entonces empezamos por signos vitales, siempre es pues importante, es lo que se hace apenas llega un paciente a urgencias en triage. Alteraciones como la fiebre, una hipotensión, una hipoxia, incluso una bradicardia, pues nos pueden explicar por qué habría un compromiso neurológico. En el examen neurológico, como explicaba María al inicio, de la más importante que tenemos para hablar esto, pues es la escala Glasgow. Esto lo que nos mide es el nivel de alerta y la respuesta a estímulos. Las pupilas nos dan información bastante crítica, como lo es un anisocorio, unas pupilas fijas o unas no reactivas, pues nos pueden sugerir distintas patologías o distintos problemas que esté presentando el paciente, como una herniación, una hipoxia severa o intoxicaciones pues específicas dependiendo de cómo esté reaccionando. La focalización neurológica es muy importante. Este es uno de los hallazgos que más tenemos que tener en cuenta, como lo son asimetrías motoras, una desviación en la mirada, afasias, disartrias. Todo esto pues nos va a obligar a pensar en una lesión estructural y a solicitar neuroimagen urgente, a activar códigos y a dar un proceso tal vez más rápido de lo que se podría llegar a pensar en caso de que no haya. Los signos meningios, como les decía, es muy importante tener en cuenta las infecciones en este tipo de pacientes. No siempre se dan, pero pues deben evaluarse y especialmente pues si hay de pronto sospecha. Y finalmente los hallazgos sistémicos, de pronto hallazgos o signos que nos indiquen una hepatopatía, algún signo de infección, un trauma oculto, pacientes que los encuentran en la calle o como tener muy presente el contexto en el que llega el paciente. Puede que no sea el problema del cerebro, sino pues del resto del cuerpo. Siguiente, por favor. En cuanto a los paraclínicos, estos deben solicitarse de forma dirigida. Hay un paquete inicial que es lo que casi siempre se pide en todos los pacientes, como para recapitular y volver a resaltar que es muy importante. Lo primero que se debe y lo primero que se le toma al paciente es una glicemia capilar, eso es obligatoria, no se les puede olvidar. También es importante y pues, muchas veces se toman gases arteriales, ya que esto pues, nos permite evaluar otras posibles causas, como lo son hipoxia, hipercapnia y pues trastornos ácido-base. Se le piden electrolitos, función renal, pruebas hepáticas y pues hemograma, debido a que todo esto nos puede de pronto ayudar a identificar causas metabólicas, infecciosas y demás. Las pruebas tanto de tóxicos y pues como otras pruebas más específicas, pues como les decía anteriormente, ustedes miran el contexto, una historia clínica pues muy dirigida nos va a ayudar como a definir exactamente qué es lo que se le debe pedir a cada paciente. Ningún paciente es igual, todos son distintos, pero pues estos son como los más comunes que se llegan a pedir. La neuroimagen generalmente lo que se pide es una tomografía computarizada simple. Esta se indica principalmente, como les decía anteriormente, cuando hay un déficit focal, un Glasgow bajo, de pronto un deterioro progresivo, si ha existido un trauma, casi siempre se pide, si hay una sospecha de un ataque cerebrovascular o de una hemorragia subaracnoidea. Y pues esta siempre se debe realizar antes de si se llega a realizar posteriormente una punción lumbar. La punción lumbar se reserva exclusivamente como si hay sospecha de meningitis o encefalitis y cuando ya se haya descartado que no existe un aumento de la presión intracraneal. El electroencefalograma, este es más para cuando se sospecha un estatus epiléptico no convulsivo o cuando la alteración del estado de la conciencia persiste y no tenemos claro por qué. Es decir, el paciente no mejora, no mejora, no mejora y no logramos identificar qué es lo que está pasando, pues se puede dar debido a que el paciente esté convulsionando, pues sin tener manifestaciones motoras y no nos estemos dando cuenta. Siguiente, por favor.
Como les decía, pues estas son muchas patologías. Esta charla lo que trata es de darles como las indicaciones de primera instancia y lo que se debe hacer en la primera hora. Entonces, como tal, los manejos pues varían mucho dependiendo de la causa, pero las generalidades es que todo debe hacerse al tiempo, es decir, todo debe iniciarse al tiempo y hacerse de forma simultánea y paralela. El primer paso, como decía Mari, siempre va a ser el ABC, se debe proteger vía aérea, administrar oxígeno y monitorizar al paciente. Son tres cositas que no se les puede olvidar. De nuevo, la glucosa es muy importante, sea asociada o no sea asociada a tiamina en pacientes con riesgo de tener algún déficit, pues debe administrarse. Precozmente, pues sí está indicada. En caso de los pacientes que tengan intoxicación, casi siempre es por opioides, entonces, pues como sabemos, el antídoto es la naloxona. Especialmente está indicada si es depresión respiratoria. Más adelante les indico un poquito más cómo es la dosis y pues cómo es la administración de esta, que es como la más importante. Si hay sospecha de infecciosa, sea sepsis, sea meningitis, antibióticos empíricos no se deben retrasar. Muchas veces se tiende a pensar que se deben esperar los preclínicos, que se debe esperar una confirmación. Es mejor empezar y luego detener que no empezar y que el paciente pues se empeore. Las convulsiones inicialmente siempre se van a manejar con benzodiazepinas y pues luego con algún antiepiléptico pues de carga según indique el especialista que esté y pues según digan las guías. Y también es muy importante las medidas generales que muchas veces se pasan por alto, como el control de la temperatura, que si el paciente está hipotérmico o si tiene fiebre, y pues correcciones de las alteraciones hidroeléctricas, por eso es muy importante tener en cuenta los electrolitos. Siguiente. Y ya, pues, como algunos mensajes finales, para resaltar, la alteración del estado mental siempre va a ser una emergencia médica, no la pasen por alto, no la subestimen, requiere un enfoque sistemático y debe evitar, como les decía en la diapositiva sobre las causas, que yo sé que es mucha información, debe evitarse anclarse a una sola, debe pensarse en todo no se tienen que saber todo, pero al menos sí conocerlo para que poder identificarlo. Si uno no conoce algo, nunca lo va a diagnosticar. En urgencia se debe priorizar las causas que son potencialmente letales y que podamos hacer algo reversibles. La hipoglicemia es muy importante. Y pues entender que el tratamiento no debe esperarse ni debe detenerse hasta tener un diagnóstico definitivo. Se debe empezar a actuar antes de eso. Y pues, aunque muchas veces a nosotros nos enseñan que hay que tomar todos los estudios, todas las imágenes y todo eso, créanme que hacer un buen ABC va a generar un verdadero cambio en el paciente, entonces es muy importante que lo hagan y que se haga bien. Siguiente. Y este pues es un pequeño resumen, muy pequeño, de toda la presentación que les hicimos. Entonces pues les llega al paciente lo que les digo, ABC y signos vitales y la glicemia inmediata. Se debe mirar si tiene una vía aérea protegida, de pronto un paciente en trauma, un paciente con una vía aérea difícil por X o Y motivo, pues en caso de que no, intubar, no le tengan miedo a intubar si ven que el paciente lo necesita. En caso de que no, oxígeno, monitorización. En caso de que sí, pues también deben monitorizar. Lo que les decía, la historia tiene que ser muy dirigida. Todas las preguntas que hagan tienen que llevarlos a obtener respuestas que los hagan pensar en qué van a hacer. Apóyense mucho del informante. Si el paciente está solo, va a ser mucho más difícil. Si tiene un informante, ayúdense de él. Si hay sospecha de intoxicación, como les decía, pues lo más común es que sea de opioides y la naloxona. La dosis es de 0.04 a 0.1 miligramos IV. Esta se repite cada 2 o 3 minutos. Se va aumentando la dosis y tenemos una dosis máxima de 10 miligramos. Aquí en Colombia no tenemos la nasal, pero también se utiliza, esa sí les debo la dosis porque no la tengo presente, pero aquí en Colombia no la tenemos disponible. En cuanto al examen neurológico, de aquí pues fue lo que les explicó María al inicio, es muy rápido, debe hacerse de forma dirigida. De aquí es importante descartar si hay o no hay focalización. En caso de que sí haya, es importante que manden el TAC. Los laboratorios, descartar infección. En caso de que sí, empezar antibióticos sin esperar de pronto otros resultados. Si hay sospecha, empezar antibióticos y se debe pensar si es necesario o no realizar una punción lumbar. En caso de que el paciente tenga una mala evolución, que se desconozca la causa, que el paciente no mejore, pues considerar el electroencefalograma, por lo que les mencionaba, pues de los
de pronto las otras situaciones de estatus epiléptico. Y, y ya, eso sería toda la presentación. Como siempre, nosotros les mandamos la presentación por el grupo. Si tienen alguna pregunta o si hay alguna duda, pues bienvenidos.